Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir con toda sinceridad, con enorme placer de que hoy está con nosotros un argentino que honra a nuestro país, que aprecia la amistad, la transparencia, la honestidad. Un querido amigo por el cual tengo un profundo respeto intelectual y moral. Me refiero al doctor Guillermo Lascano Quintana, fue subsecretario del Ministerio del Interior. Él es el presidente del club más antiguo de la Argentina, que es el Club del Progreso. Es además escritor, ha escrito numerosos libros, profesor universitario, abogado, y por sobre todas las cosas, un ser humano al cual yo respeto profundamente. Querido Guillermo, te agradezco enormemente que esté hoy acá en este programa de Corrientes de Pensamiento. Al contrario, yo te agradezco a vos la deferencia que has tenido de invitarme y digo de vos lo mismo que digo siempre. Sos un gran argentino, un individuo dispuesto a poner su esfuerzo y su voluntad y su prestigio en pos de una Argentina mejor. Yo te agradezco mucho. Y hoy vamos a hablar de un hombre sobre el cual vos escribiste un libro, que yo estuve cuando lo presentaste en el Club del Progreso. Efectivamente. Que es Wenceslao Paunero. Wenceslao Paunero, que nació en 1805, antes de la Universidad Nacional, en Colonia, Uruguay. En Colonia, el Uruguay, pero fue argentino porque en aquella época la República Oriental del Uruguay formaba parte de la República Argentina. No era la República Oriental del Uruguay, sino que era la provincia del Uruguay. Creo que los hombres públicos tienen que saber historia también. Sí, por eso valoro enormemente ese criterio. Lamentablemente la historia es un poco menospreciada, sobre todo por los hombres públicos. El pasado en general es menospreciado. Y como decía Ortega y Gasset, el pasado hay que cuidarlo, porque lo que somos hoy se lo debemos al pasado. Efectivamente. Eso yo comparto totalmente, lo que no quiere decir que nos quedemos en el pasado. No, absolutamente. Sino pensemos en el futuro. Por supuesto, pero tenemos que reconocer... Exactamente, no podemos dejar de decir lo que hicieron los hombres que escribieron páginas brillantes en la historia de nuestro país. Y además hay que ser respetuoso de la verdadera historia. Ahí he visto en los diarios que se quiere reinstituir la independencia al año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, como si él hubiera producido una nueva independencia. Y en realidad la independencia se produjo el 9 de julio de 1816 por hombres de todas las latitudes que se juntaron en Tucumán con un gran esfuerzo, y hoy somos lo que somos. Pero ahora quisiera hablar del propósito de esta invitación que me has hecho, que es no solamente hablar de Paunero, de Wenceslao Paunero, sino de la generación del 80, Guillermo. No solamente de la generación del 80, sino de la toma de Corrientes. La toma de Corrientes. La toma de Corrientes se produjo el 25 de mayo de 1865. Exacto. Fue la primera batalla que se libró en la guerra con el Paraguay, después llamada de la Triple Alianza. Paunero ya era un hombre grande, tenía 59 años, porque había nacido, como vos dijiste, en 1805, y sin embargo Mitre lo convocó para hacer la primera fuerza nacional contra los paraguayos. Los paraguayos invadieron Corrientes, esto lo debés saber vos. Así es. El 13 de abril de 1865, y un mes y medio después ya Paunero tenía una fuerza militar acompañada por la escuadra brasileña que retomó la ciudad de Corrientes. Es cierto que la retomó solamente 24 horas, pero eran 700 hombres contra 4.000 que tenían los paraguayos. Y tenían incluso el tema de Ituzaingó, de una serie de lugares de Corrientes que él participó. Bueno, su primera batalla la libró en Ituzaingó. Efectivamente. En 1827, a las órdenes del general Paz. José María Paz. José María Paz.
El unitario, entonces. Era unitario, sí, fue unitario y siguió siendo después Bueno, mitrista. en la práctica seguimos siendo unitarios, aunque la Constitución hable de federalismo, ¿no? Sí, en realidad, más que todo hay un unitarismo fiscal que es Eso, lamentable. a eso me refiero. Claro, eso es lo malo. Eso vos, que has sido gobernador de tu provincia, lo sabés mejor que mucha gente. Lo sé mucho. Lo sé bastante, no mucho. No, pero querido, además lo padeciste. lo padecí. Aunque don Raúl Alfonsín con nosotros todo buenos gestos. Querido Guillermo, a mí me gustaría que vos le dijeras a los televidentes, para el libro que escribiste, a todo esto él estuvo también, Mitre, Urquiza. Por supuesto, hubo Mitre cuando el tema de Rosas. Mitre cuando se enteró de la invasión de Corrientes, lo mandó llamar a Paunero y le pidió que organizara la primera Fuerza Armada para ponerle límites al intento paraguayo. Los paraguayos en realidad invadieron Corrientes sin aviso, a pesar de que habían mandado un aviso previo que nunca llegó, porque querían pasar al Uruguay, porque los paraguayos ya estaban en guerra con los brasileños desde el año anterior como consecuencia de la disputa que había entre Brasil y Uruguay. Él fue embajador también, ¿no? Culminó su vida política como embajador en Brasil, precisamente. Cuando era presidente Sarmiento. Sarmiento, efectivamente, qué buena Don memoria. Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento lo nombró legado, como se llamaba en aquella época, en Brasil, y tuvo una tarea muy importante, porque todavía había secuelas de la Guerra del Paraguay, que recién terminó, como es público y notorio, en 1870. Pero además, hay una carta muy linda de Sarmiento dirigida a Paunero, cuando lo nombra embajador, lo que hoy denominamos embajador, diciendo que con eso puede mejorar su fortuna, porque Paunero siempre fue un hombre de muy escasos recursos, vivió solamente de sus ingresos como militar, de modo tal que no solamente Sarmiento le hizo el honor de designarlo embajador, sino que además consideró su situación patrimonial. Interesante, ¿no? Como son los Sic transit gloria mundi. Claro. Querido Guillermo, y de la generación del 80, que bueno, esto es muy importante. Que escribió páginas brillantes en la historia argentina, ¿no? En realidad, la generación del 80 es un poco posterior a Paunero, que murió, como acabo de decir, en 1871, pero ya estaba generada de antes. Por ejemplo... Claro, ya estaba... No, Julio Argentino Roca, que después fue uno de los prohombres de la República Argentina, combatió con Paunero en la batalla de Curupaití. Y fue uno de los pocos oficiales que salvó su vida, porque allí murieron infinidad de argentinos, entre otros el hijo de Sarmiento y el hijo de Marcos Paz, que era vicepresidente de la República. De modo tal que la generación de hombres como Pellegrini, Avellaneda, Pellegrini, esa es una cosa que lamentablemente en los tiempos que corren la gente se va olvidando, pero como dije lo que dije hace un rato, repito lo que dije hace un rato, el pasado hay que recordarlo porque lo que hoy tenemos se lo debemos al pasado. Así es. Ahí teníamos en 1872 el Partido Autonomista fundado por Adolfo Alsina. Adolfo Alsina, cuyo retrato pintado al óleo está en el Club del Progreso, en el primer piso, que has visto. A mí me tocó hablar y ahora me han invitado de nuevo para... Sí, espero que hables y... Yo te digo, incluso te doy la información de que hemos recuperado la personería nacional del autonomismo. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, que tenés más de 5 distritos. Sí. Tenemos, por ejemplo, dos grandes, capital, faltan algunos detalles, pero tenemos provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Corrientes, varios. Vamos a tener Misiones también. Pero es para recuperar un partido del cual surgieron prohombres del país. ¿Qué te parece? ¿No? Adolfo Alsina. Adolfo Alsina, fue Hipólito Yrigoyen, Alén, por supuesto, por supuesto. Otra cosa que quería decir... Con toda tranquilidad, tenemos 12 minutos todavía. Aprovechando el tiempo tan valioso que me prestás y la difusión importante que tiene... Imagínate con total tranquilidad. Este programa y tu amistad, el próximo 15 de julio, es decir, dentro de poco más de una semana,
se hace en el Museo Mitre un homenaje a Paunero y a Mitre con motivo de la toma de Corrientes, por supuesto. Frente al banco, a la ex casa de Corrientes y banco de Corrientes. Donde vos hacías tus campañas iniciales, claro, la nueva mayoría. Exacto. Bueno, yo te espero especialmente e invito a todos los televidentes, porque es un... Calle San Martín. En San Martín, en el Museo Mitre. Van a hablar Roberto Elizalde, un señor Olmos, que lo debes conocer, correntino, sí, Eduardo Olmos, y el general Pacífico Britos, que es un especialista en Paunero y en la guerra del Paraguay. Así que estamos muy contentos con eso, porque es un modo de evitar que la historia se pierda o que pierda importancia, o que la gente se desentienda de la historia, o como diría Ortega y Gasset, a quien ya cité, se rebarbarice, se hagan bárbaros de nuevo. Querido, y hablando un poco de ahora, de la actualidad, ¿cómo ves este tema de este año electoral? Vos fuiste subsecretario del Interior, además, y cumpliste una magnífica tarea allí. Mira, por supuesto uno no puede hacer Sos pronósticos. un hombre del radicalismo. Fui del radicalismo, sí. Y tengo un gran respeto por la Unión Cívica Radical, lo mismo que por muchos otros partidos. Claro. Por supuesto. Yo creo que una de las cosas que faltan en la Argentina es recrear partidos políticos que aglutinen a la gente, que las orienten, que formulen políticas y que las expongan. Fíjate vos lo que sucede ahora. Estamos en crisis los partidos, a pesar del rango constitucional que se le otorgó. Pero fíjate vos lo que la reforma del 94. Fíjate vos lo que pasa ahora, Pocho. La gente vota o por Macri, o por Lustó, o por, ¿cómo se llama?, Rodríguez Larreta, o por Sanz. O por Scioli. No se mencionan los partidos. Claro, los nombres nada más. A veces. Bueno, vos me preguntabas la situación. Mira, voy a relatar esto. En 1983, yo fui subsecretario del Interior, claro, como vos lo recordás, del último gobierno militar. Y una de las cosas que sucedía era que todos los días recibíamos información de inteligencia, del Servicio de Informaciones, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, diciéndonos que el partido peronista era el que iba a ganar las elecciones. ¿Vos te acuerdas de esto? Porque lo hemos hablado. Cuando ganó Raúl. Claro. En marzo de 1983 contratamos a un servicio de encuesta muy importante, voy a emitir el nombre para no comprometerlo, y ese señor o ese equipo nos dijo desde marzo de 1983 que iba a ganar Alfonsín. De modo tal que hay que ser muy cuidadoso con las encuestas. Las encuestas pueden ser mentirosas, o pueden estar equivocadas, o pueden estar direccionadas. Yo creo que yo tengo la ilusión, la esperanza y tal vez el wishful thinking, como dirían los norteamericanos, de que los argentinos decidan poner fin a este gobierno, que ha sido un gobierno autoritario, prepotente, invasor de otras instituciones del Estado. Hoy mismo se está haciendo en Buenos Aires una marcha por el tema de los jueces, y decidan cambiar. Cambiar quiere decir conseguir otra gente, no necesariamente los que a mí me gustan, sino cualquier otro que venga y tenga un espíritu más abierto, más libertario, más democrático, más republicano. Más republicano. Respeto a las instituciones, claro, seguridad jurídica, a la libertad, fundamentalmente esa es la palabra. Al equilibrio de los poderes, porque en realidad la Constitución, estimados televidentes, está hecha para proteger a las minorías. Exacto. No solamente para que las mayorías gobiernen, sino para proteger a las minorías de los abusos de las mayorías. Sí, no sé si vos vas a coincidir conmigo en esto, querido Guillermo. Vos sabés que yo fui un opositor a la reforma del 94, pretendía que no se habilitara. Junto conmigo. Vos también. Yo sé que un día fuiste, me dijiste que iba a hablar medio minuto, fuiste y me dijiste, mirá, contá conmigo incondicional. Efectivamente. Bueno, y creo que tiene cosas positivas, pero creo que el daño mayor que se le ha hecho al federalismo, del cual hablábamos al comienzo, fue haber eliminado el colegio electoral.
No, eso fue una barbaridad. Colegio electoral que tiene Era- la primer potencia del mundo, como Pero Estados además era Unidos. una manera de equilibrar los factores de poder. Con lo que ha sucedido a partir del 94, lo que acontece en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal borra cualquier posibilidad de equilibrio político. La provincia tiene, Buenos Aires tiene el 38% del padrón. Y la capital federal debe tener un poquito menos. Sí, ¿no? hay, la segunda es Córdoba, la tercera Santa Fe y la cuarta la capital. Quiero decir que entre la capital y la ciudad y la provincia de Buenos Aires es una enormidad. Pero antes tenían igualdad de representación Claro, todas las provincias. Por supuesto, Somos todos argentinos. por supuesto. Ese es el tema. Y permitía el análisis, porque muchas veces se decía que la palabra acuerdo era mala palabra. Hoy se utiliza el acuerdo, el entendimiento, el ponernos buscar soluciones de fondo. Y creo que en esa cuestión el colegio electoral permitía Absolutamente. que la negociación incluso, Es para que- buscar el entendimiento. Es que las alianzas son fundamentales. Yo he escrito hace relativamente poco una nota de estas que me publican Sí, sí. y dije lo siguiente. Alemania, que es una potencia, Claro. gobiernan los conservadores y los socialistas. Exacto. Hicieron un acuerdo que está escrito y se dividieron los ministerios y además formularon políticas de Estado que todos hacen y acompañan. El acuerdo, la alianza, es una cosa imprescindible en las democracias republicanas. Tenemos el mal ejemplo, mal difundido, de la alianza que gobernó cuando fue presidente de la Rúa. Pero eso no fue que falló la alianza, sino que uno de los aliados traicionó, Así es. a mi juicio, ¿no? Así es. No quiero y comprometerte lo a vos. otro, querido Guillermo, es que estamos hablando de la inflación, del gasto, y cada vez nos excedemos más en ese tema. Fíjate vos que yo decía el otro día, yo por ejemplo en esa reforma del 94, yo me oponía al tercer senador. Claro, otro disparate. ¿Para qué? Otro disparate. Yo creo que el mayor gasto público que hoy tenemos, que estamos en el tope, en el récord de gasto público, lamentablemente, obedece a eso, obedece a otras, se crearon otros organismos que significan una erogación enorme no solamente a nivel nacional, también en las provincias, también en los municipios. Absolutamente. Es poner gente, Es impresionante. poner con sueldos impresionantes, y hay candidatos, o la mayoría, o no sé quién, que a veces le tienen miedo a tocar ciertos No temas. se animan a decir cosas, esto está clarito. Y yo creo que no tenemos que tener temas tabú, tenemos que ser sinceros y decirle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. Sucede lo siguiente, y es muy interesante tu reflexión, sucede que los que tienen aspiraciones de ganar, en este caso Scioli y Macri, o tal vez Massa y De la Sota, no lo sé, no quieren comprometer su opinión respecto de temas ríspidos porque temen que esos temas les quiten votantes. Entonces, omiten prácticamente toda referencia a cuestiones puntuales. Que puedan significarle Mermas, perder votos. claro. Y yo creo que acá lo que hay que pensar es en la gente, Por supuesto. en decirle la verdad a la gente y no estar dando vuelta con pelear por un pedacito más de poder. Si acá hubiera habido grandeza, si hubiera buscado el entendimiento, dicho, bueno, pensemos en el país antes que en los sectores a los cuales pertenecemos, o en ocupar cargos públicos, pues a veces algunos ni siquiera responden a algún aporte que alguien le pueda hacer, pues ni te contestan los teléfonos. ¿No? Efectivamente. Sé que se está acabando el tiempo, entonces quiero recordarte o informar al público y a vos que el 27 de agosto se hace otro acto en recuerdo de la toma de Corrientes en el Círculo Militar, en el que van a hablar Rosendo Fraga y Ángel de Marco, dos ilustres historiadores Sí. y amigos. Y después tenemos planeado hacer un acto adicional, un poquito más en la primavera, en la ciudad de Corrientes, en el lugar donde hay En el Parque Mitre. hay dos placas frente a un naranjal donde desembarcaron las tropas de la Argentina en aquel momento. Mira, Guillermo, yo creo que es fundamental lo que estás diciendo y pienso que si acá entendemos
pensábamos en el pasado, nos quedan 2 minutos. Creo que es fundamental que los argentinos aprendamos a ser coherentes y a ser transparentes. Porque de eso es... Sí, señor. Si esto no ocurre, que no es un mérito sino una obligación, es lo que a veces hace que la sociedad se vaya. Vos mencionaste hoy lo que el martes hacía de la marcha respecto a la justicia. Y yo lo que creo es que a veces la sociedad, que a veces tiene que pedirle rendición de cuentas a sus mandatarios, también se cansa a veces de estas manifestaciones porque no tienen continuidad. No, claro. Hay un entusiasmo de un día y después dejamos de nuevo. Son especies de catarsis públicas que no tienen mucha efectividad, estoy de acuerdo, y no tienen mucha continuidad. Yo te dejo el último minuto que vos le digas a los televidentes lo que crees que puede pasar y qué crees que pase. Bueno, yo espero que el 10 de diciembre cambie este gobierno, porque ha sido un gobierno autoritario y populista, y que quien quiera que gane, cualquiera de los 2 o 3 contendientes que tienen posibilidades, reinicie una etapa en donde, con absoluto respeto de la Constitución y de las leyes y de las libertades individuales, produzcamos el crecimiento necesario para nuestros hijos y nuestra posteridad. Te agradezco enormemente, Guillermo, tu presencia. Sabes que tenemos que seguir dialogando y conversando, no en televisión solamente, sino privadamente, porque creo que el diálogo y el consenso son dos elementos vitales y fundamentales para buscar las soluciones que el país necesita. Desde la época de los griegos, el diálogo. Exacto. Bueno, muchas gracias a vos por tu Querido atención. Guillermo, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que ha sido un gusto dialogar con mi querido amigo, el doctor Guillermo Lascano Quintana. He tocado temas que tienen un enorme potencial histórico. Yo estoy convencido de que los hombres que actúan en la vida pública y en la privada también, por supuesto, si no conocemos historia no podemos emitir juicios de valor y tampoco tomar el ejemplo de los que trabajaron y hicieron la patria, en definitiva, como los prohombres que precedieron para organizar nuestra nación. Por eso yo soy un acérrimo defensor de la sabia Constitución de 1853-60. Por eso creo que es indudablemente fundamental que no tenemos que vivir de la historia, sino pensar desde el presente y en el futuro, y en el mediano y largo plazo, no en el día que vivimos, con coherencia y con transparencia. Pero tenemos además
como decía el doctor Guillermo Lascano Quintana, que utilizar esta palabra, no, mejor dicho, ejercitar a rajatabla el respeto a la Carta Magna, pero además a las instituciones, a la Constitución Nacional, pero fundamentalmente la palabra libertad. El sistema republicano tiene que tener plena vigencia. Yo creo que actuando con conocimiento y estudiando los temas en profundidad, sin improvisar, sin decir que creer uno que sabe todo, sino que tiene que saber estudiar permanentemente y analizar los temas para no seguir poniendo parches en el camino con un proyecto de país que todos pretendemos. Tenemos que inspirarnos en la generación del 80, tenemos que inspirarnos en los hombres que hicieron grande a nuestro país cuando fuimos la sexta o la séptima potencia del mundo. Por eso, hoy, en este año electoral, creo que tenemos que fortalecer las instituciones, pero además los partidos políticos tienen que recuperar su fortaleza, su democracia interna y terminar con la designación a dedo de las cuestiones. Yo creo que los hombres son importantes y fortalecen las instituciones, pero aprendamos a debatir, aprendamos a discrepar, aprendamos a escuchar, aprendamos a estudiar y por eso, de esa manera, con coherencia y con transparencia, luchando con los flagelos de narcotráfico, de la inflación, de todas estas cuestiones, de la corrupción, etcétera, vamos a lograr que la sociedad, que tiene que tener continuidad en su accionar, va a permitir que nuestro país vuelva a ocupar el lugar que todos pretendemos. Ese es nuestro compromiso, pero además es nuestra obligación. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.